Un buen gobierno es el que va mejorando al país como ecosistema dentro del cual cada uno tenga mayores oportunidades de florecer. Debe ser amistoso, es decir, que al ciudadano le resulte fácil relacionarse con las entidades públicas y sus administradores. Debe ofrecer oportunidades eficaces para que los habitantes alimenten la agenda nacional o incidan en la formación de las leyes. Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 244 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Multa por conducir sin licencia. Me llama la atención el título. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Eh, me eh, alegro. Te digo un par de cosas. dime. Me parece que esta es una buena ocasión y el artículo creo que nos invita a considerar la separación natural y evidente que hay y que debería de preservarse entre eh, entidades públicas y personas físicas. Mm. A veces, a veces no. Yo creo que siempre ha sido una artimaña política hacer creer que el Estado es una persona, Ajá. o que el gobierno es una persona, o que el gobierno Ujú, es un grupo de personas. Y no es así, ¿verdad? Son instituciones. El ujú. gabinete es una institución, la presidencia es una institución, el ministerio es una institución, y hemos llegado al punto de desarrollar afectos, algunos no positivos, por algunos funcionarios públicos. Y eso me parece que es desvirtuar la naturaleza de la administración pública como tal, ¿verdad? Precisamente por razones como esa, para que exista esa separación, es que existe una institución como la Contraloría General de la República. Eh, yo nunca había tenido oportunidad en mi vida de decidir si me caía bien o me caía mal la persona que ejercía el cargo de Contralor de la República, pero esta vez eh, a- hemos tenido que ver muchísimo a la Contralora de la República en muchas audiencias y manifestaciones porque ha recibido ataques la institución y la persona. Sí. Y Ujú, creo que eso no nos lleva a ningún mejor lugar, ¿verdad? ujú. Eso es lo primero que te quería decir. Eh, Empecemos por ahí, tal vez, y tal vez nos hace la introducción más bien y de ahí retomamos. Ok, ok. A mí me resulta muy sugerente eso de distinguir la personería o la personalidad de entidades, ¿verdad? Y creo que tenemos una tendencia a personalizar, ¿verdad? Cuando el banco te envía una notificación, tú dices, el banco me notificó tal cosa, como si el banco fuera una, una entidad individual que se pone ahí a escribirte en el correo electrónico una determinada comunicación. Y creo que es una tendencia nuestra porque estamos muy acostumbrados a relacionarnos con personas. Bueno, fíjate que las personas creyentes personalizan a Dios con toda tranquilidad, ¿verdad? Y eh, supongo que el concepto de Dios da como para que uno considere que es una cosa tan compleja que no lo puedo entender, ¿verdad? Ah, si según la teología es infinito y perfecto y tal, uno no podría decir, pues ahí está, voy a hablarle, ¿verdad? Me parece que tenemos una tendencia a personalizar la patria, ¿verdad?
¿Qué te imaginas tú cuando te dicen la patria? Y yo me imagino, uy, me la imagino tan bonita, la patria. Me la imagino con aquella ilustración de un pintor que creo que se llama Lacroix, francés, ¿verdad? La, puchica, o la libertad, esa es la libertad conduciendo al pueblo, la libertad conduciendo al pueblo, que es una dama muy bonita, muy frondosa, con una bandera de Francia, tricolor, conduciendo al pueblo. Eso te resulta más fácil pensar en la libertad de esa manera que pensar en la libertad como un ente abstracto. Y bueno, sí, esto de lo que estamos hablando es de trastadas, eh, de trastadas de las entidades públicas, de, de vivezas de las instituciones públicas, de sentimientos de las instituciones públicas, ofensas que nos hacen las instituciones públicas, ¿verdad? Y parte de un asunto muy, muy sencillo, muy elemental. Resulta que anuncia la Nación, informa a la Nación uno de estos días que se ha promulgado una ley donde dice que ya no se va a poder poner por parte de los agentes de tránsito una multa a los choferes que anden sin licencia. Es un artículo de la ley. A mí desde que vi eso me pareció innecesaria la ley, porque existe una ley de simplificación de trámites administrativos, no se llama así, pero se llama más bonito. eh, Se debe llamar Ley de Relaciones del Ciudadano con las instituciones estatales, que es fue durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez que se promulgó esa ley. Había un gran interés de ese gobierno por hacer que las relaciones con los ciudadanos fueran eh, como más equitativas, que el ciudadano no tuviera que hacer cola, que el ciudadano no tuviera que llevar, ir a a la fotocopiadora a hacer 5 fotocopias de, no sé, de su cédula de identidad porque tenía que ir a 5 instituciones distintas. Yo posteriormente he estado pensando que la génesis de esa ley ha de haber sido como la actitud de ese gobierno ante los ciudadanos. Era un gobierno de respeto por los ciudadanos, y donde se tenía clarísimo el valor de la dignidad de los ciudadanos, donde se tenía clarísima la función instrumental del Estado para que las comunidades, las colectividades produzcan para el resto de la comunidad beneficios, que produzcan, como leíste ahora en el resumen, un aporte a un ecosistema donde todos los ciudadanos puedan tener más oportunidades de florecer. Y entonces, bueno, pienso, esta nueva ley de que no se puede multar a alguien cuando anda conduciendo sin licencia. ¿Por qué? Porque el tránsito, que es el que emite las leyes, y los agentes de tránsito deberían tener algún tipo de sistema digital para hacer la consulta sobre si la persona tiene o no tiene licencia, aunque no la porte. Pero le seguí me interesó la noticia y me quedé eh, conectado con la idea, pero 2 o 3 días después dice, un titular dice, el tránsito crea un portillo para poder multar a los ciudadanos que andan conduciendo sin licencia. Y entonces lo leí con mucho más interés. Y claro,
lo que venía ahí era un razonamiento. Dice, mire, es que sí, claro, nosotros sabemos dónde están inscritas las licencias y tal, pero a veces el teléfono que tienen los agentes de tránsito, que no es teléfono que les da la administración pública, sino que es su propio teléfono, dice, a veces no tiene la capacidad de hacer la consulta en tiempo real, etcétera. A veces no hay internet ahí donde se encuentra el agente de tránsito. Así que vamos a seguir multando al ciudadano. Yo digo, hombre, si uno es jerarca del tránsito, la argumentación a mí me parece eh, llamativa, me parece atendible en parte, pero me pongo a especular sobre la intención. ¿Cuál es la intención? La intención, y aquí me desbordo, quiero decir, me salgo por el borde, porque me da la gana. La intención me parece a mí que es, yo soy el Estado, yo soy el fuerte, todos los ciudadanos para mí son servidores del Estado, son la plebe, ¿verdad? La plebe, los adscritos a la gleba de la que se hablaba en la Edad Media, y el poder, la institucionalidad, soy yo. Y esa cosa me parece sintomática de muchas otras que ocurren. Hay esa disconformidad, ese error de concepción de lo que es el Estado, de todo lo que es el Estado y todo lo poco que son los habitantes, me parece a mí que explica otras cosas en las cuales el ciudadano sale igualmente irrespetado, igualmente minusvalorado. Y de aquí salto, y no lo voy a tocar ahora, lo toco más adelante, a lo que es la democracia, entendida como gobierno por el pueblo, ¿verdad? Y lo dejo eso para después, simplemente para poner a quienes nos están escuchando en actitud de esperar a ver hacia dónde puede conducir una cosa aparentemente muy simple como esta excusa de la Dirección de Tránsito de que sí va a poder seguir poniendo multas a los que no traen la licencia en físico ahí en su cartera de documentos. Sí, es una muestra del estado patológico en el que se encuentran algunas instituciones, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que a 20 días de iniciar el segundo cuarto del siglo XXI todavía tengamos que tener seres humanos deteniendo a otros para ponerles multa cuando en el resto del planeta lo que hay son cámaras que detectan excesos de velocidad, verifican el número de placa y lo corroboran con el nombre de la persona dueña y si tiene la licencia vencida, pues le mandarán ahí alguna notificación o le hacen una pequeña multa, lo que sea. Aquí seguimos creando cuellos de botella humanos en sistemas de gobernanza que podrían ser automatizables, transparentables y muchísimo más eficientes en términos de costos y beneficios. Estamos tan acostumbrados a lo que hay que ni siquiera nos imaginamos cómo podría ser diferente. Aquí hace 30 años se intentó poner cámaras de velocidad. Recuerdo una que había bajando Chomogo y la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional. Que una cámara le haga una sanción por exceso de velocidad a un vehículo hace 30 años. Me pregunto qué pasaría si hoy volviera esa consulta a la sala, si habría la misma reacción. Las cámaras de hoy son tan inteligentes y tan precisas que hasta pueden captar una imagen bastante de alta resolución de quien está conduciendo el vehículo, etcétera.
y podríamos regular mucho del tránsito, que es vital porque ese es el espacio jurídico donde convivimos todas las personas todos los días. Y es fundamental regular ese espacio jurídico. Y el de nosotros es un pequeño desastre, un pequeño desastre. Lo que pasa es que el desastre pequeño, cuando se percibe 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, todos los días de la semana, y los sábados es peor, por congestión y por falta de regulación con la restricción vehicular y una restricción que es de todas maneras ineficaz, creo yo, ¿verdad? Me he estado enterando en las últimas 2 semanas que muy poca gente respeta la restricción vehicular. A mí mi esposa siempre me bromea conmigo porque dice que yo siempre organizo reuniones al otro lado de la ciudad justo los días que tenemos restricción vehicular. Y yo no tengo presente la restricción vehicular hasta que me toca montarme al carro el día que hay restricción. Entonces ese día me doy cuenta de que no me puedo ir manejando. Pero mucha gente irrespeta la restricción vehicular y alguna la hace, alguna la irrespeta porque dice, no tengo opción. Entonces, mejor me juego el chance de que Ujú. me hagan 1 o 2 multas por año. Eso me sale más barato que pagar taxi o pagar Uber o para pasar más tiempo yéndome en bus. Estamos en una situación tan grave que la violación de la norma es más barata que su cumplimiento. Y entonces ahí creo que hay que repensarse la norma. Y esto me lleva a Elon Musk, porque, bueno, aparte de que ha sido nombrado por la futura administración Trump como el ministro a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental y tiene un encargo por 18 meses de reducir significativamente la burocracia estatal a nivel federal en Estados Unidos. Aparte de eso, que es muy llamativo, los últimos 20 años que él ha estado a cargo, un poquito más de 20, me parece que 23 años desde que él empezó con esta quijotesca idea de crear un cohete para ir a la estación espacial y devolverse y ser reutilizado y demás, lo que se convirtió en la empresa SpaceX. En ese proceso él cuestionó todos los materiales, todos los costos, todos los proveedores y todas las regulaciones que había en la fabricación de cohetes. Y él logró, a la vuelta de unos años, reducir el costo de fabricación de un cohete en 90%. Los fabricantes de cohetes, antes de que existiera SpaceX, construían los cohetes al costo que fuera porque no tenían ningún incentivo para desempeño exitoso, porque los contratos que tenían con la NASA se los pagaban íntegros, así sea que tuvieran éxito o que fracasaran, entonces no tenían incentivos para ser excelentes. Y entonces Elon Musk dijo, tiene que haber una manera de ser más competitivo. Y bueno, lo logró, y además de que lo logró, se convirtió en una empresa tan eficiente que es monopolística, llevando materiales, alimentos y seres humanos a la estación espacial. Y cada viaje que hace, la NASA le paga 1.600 millones de dólares por flete, ¿verdad? Y además de que hace el flete, logra que el cohete vuelva a tierra y es reutilizable porque así lo inventó él. Ujú. Ujú. Entonces dice él lo siguiente, cuando se encontraban un material o una pieza o un procedimiento que respondía a una regulación estatal o federal, él le pedía a los ingenieros y a los funcionarios que fueran hasta el nombre de la persona que había emitido esa regulación. Si no era en virtud de una ley, si era en virtud de una ley, pues hay que cumplirla. Pero si no era en virtud de una ley, se iba hasta el nombre del funcionario en el ejército o en la NASA o en el estado o en la alcaldía que había pasado esa regulación para preguntarle por qué existía y si todavía era necesaria. Y así logró
que se eliminaran un montón de restricciones que ya no eran necesarias. Y ahí me parece que el puesto que le acaban de dar a él, si tiene éxito, nos va a dejar muy impresionados de cómo era el Estado hasta el día de hoy, de ineficiente, esclerótico, lento, desinteresado por el- la excelencia en el servicio al cliente, que somos los ciudadanos. Y pues obviamente que esos padecimientos que es definitivo que se perciben en Estados Unidos, pues también los sentimos aquí. Hace 18 años existía un aura muy positiva en torno al concepto de gobierno digital aquí en Costa Rica que uno decía, wow, qué maravilla, vamos a tener sistemas automatizados por internet. No existían los teléfonos inteligentes en el 2006. Y ese proyecto a alguien le interesó matarlo y lo mataron, ¿verdad? Hoy en día podríamos tener una autoridad de gobierno digital que se encargara de automatizar cualquier trámite automatizable, pero a alguien no le interesa. Y eso creo que eso es motivo para irnos a las calles. Ahora, si yo fuera un funcionario público que me encargo de llevar un papel de este casillero a este otro cubículo todos los días, pues no me interesa que eso se digitalice, porque me quedo sin trabajo. Por lo menos esa es la fantasía del funcionario. Y yo lo que le quiero decir a todos esos funcionarios públicos es que ese talento y esa vocación de servicio podrían crear muchísimo más valor para toda la nación si lo pusiéramos a buena práctica, a buen uso, en lugar de estar trasladando un papel de un lugar a otro cuando podría ser un email, ¿me explico? Eso es lo que quiero decir. Luego, cuatro ideas sueltas que quiero compartir acá, tres en realidad, no, sí, cuatro, en torno a la idea de personificar el poder y personificar al Estado. Y lo voy diciendo aquí en el orden en que los anoté. En la administración Arias del 2006, hubo un día, me parece que ya hacia el 2009, hacia el final de esa administración, que el presidente Arias, a quien le tengo profundísima estima y inmensa admiración, dio un discurso, todos los de él muy elocuentes, de una riquísima y fértil retórica. Y yo no me acuerdo cómo se llamaba el discurso, pero en el discurso él decía como 14 veces, estoy cansado de no sé qué cosas, estoy cansado de no sé qué otras. Y le hicieron mucho bullying por ese discurso, ¿verdad? Y le hicieron mucho bullying porque la presidencia de la República no se cansa. No, la presidencia de la República ni siquiera necesita descansar, porque es una institución, ¿verdad? Entonces, si un ser humano dice, es que yo estoy ejerciendo la presidencia de la República temporalmente y estoy cansado, hay una disonancia entre la Ujú. institución y la Claro. persona. Claro que la persona Ujú. se cansa y claro que la persona Ujú. tiene sentimientos y claro que la persona tiene que comer y dormir y mantener su higiene, pero eso no es el Estado. Ujú. Lo otro es aquel episodio lamentable, creo que el único que lamento de la administración de Carlos Alvarado, que en una celebración de la anexión de Nicoya en Guanacaste se puso a vociferar en contra de los sindicalistas que estaban haciendo ruido para que él no hablara. Ujú. Y él no Ujú. encontró mejor cosa que ponerse a gritar en el micrófono para tratar de sonar más, más fuerte que ellos. Y bueno, creo que no mejoró en nada la función de la presidencia de la República, la institución, ¿verdad? No se vio enriquecida. Y él quedó muy mal parado como ser humano, como líder, ¿verdad? Como hombre de paz que creo que es. Lo otro es el famoso, eso que citaste, ¿verdad? La famosa frase de Luis XIV que dijo, el Estado soy yo, refiriéndose a que todas las decisiones que tomara el Estado tenían que pasar por él y que además el poder que lo investía era un poder divino que había sido dado a él por Dios. Y a veces me parece que y bueno, y entonces cuando uno dice hoy en día, el Estado soy yo, lo dicen son de burla y de mofa y de sorna, ¿verdad? Es como para hacerle bullying a alguien que cree
que porque ocupa un cargo público tiene más poder que un ser humano ordinario, que un ciudadano ordinario, ¿verdad? Y no es así. El Estado tiene límites, el uso del poder tiene límites y la temporalidad del poder también. Hay una periodicidad ahí que tiene que observarse. Y recuerdo una frase que alguna vez escuché hace muchos años que decía, dale poder a un hombre pequeño y te darás cuenta de cuán pequeño es. Y hay gente que no se sabe comportar con el poder, cree que es un asunto como de eh, agrandarse o estar por encima de los demás, como un asunto de superioridad, ¿verdad? Me parece que la gente que asume puestos de poder debería de primero hacerse un tune-up del ego para que no se le enreden los mecates del poder donde no se le deberían enredar. Y eso, por ahí te lo pongo. Me surgen una serie de comentarios. El primero es alrededor del gobierno digital. Yo no sé si se hablaba del gobierno digital antes o después de que se empezara a hablar del famoso expediente médico en la Caja de Seguro Social. Y el expediente médico consiste en que cada persona que recurre a los servicios de la Caja de Seguro Social tiene un expediente digital eh, en el cual se van anotando todas las interacciones o los resultados de las interacciones que la persona va teniendo con la seguridad social. Cuando, cuando tienes, cuando tienes un médico al que recurres permanentemente, el médico tiene un expediente y entonces en ese expediente va agregando los exámenes, su opinión, las quebrantos de salud que tienes, cómo se los trataron, etcétera. Y a mí me parece que es muy sencillo pensar que el expediente médico es un documento de altísimo valor, tanto para el médico como para el paciente. Bueno, entonces se hablaba en la caja de seguro social del expediente médico y bueno, ¿y para qué va a servir? Bueno, pues va a servir para que si usted tiene que recurrir en una emergencia porque anda de paseo en San Carlos y va al hospital de San Carlos, ahí no tienen que empezar a ver en qué condición de salud crónica, se dirá así, de salud crónica está, porque simplemente buscan el expediente médico y ahí está todo lo que le han hecho en todos los hospitales o EVAIS del país, ¿verdad? Bueno, el expediente médico tuvo una carrera de obstáculos de, no sé, más de 20 años hasta que finalmente como que se puso en práctica actualmente, y actualmente yo no lo he verificado, pero actualmente se supone que está en práctica. Pero decían las consejas que no se podía poner el expediente médico en funcionamiento porque de esa manera iban a quedar claras algunas cosas como las que tú estás señalando, que está ayudando a descubrir Elon Musk, ¿verdad? Y claro, pues si yo de alguna manera eh, quisiera obstaculizar la fluidez de la forma como se atienden los pacientes, lo mejor que puedo hacer es oponerme al expediente médico. Hasta ahí me parecía a mí, sí, sí, claro, es un problema del servicio individual que se le da al paciente. Pero ahí repasando decisiones, por ejemplo, en la Caja de Seguro Social, existía en el Hospital San Juan de Dios un servicio que se llamaba
de pensiones privadas. Ahí había unas pensiones privadas en el Hospital San Juan de Dios, cuando era un hospital de caridad, había pensiones privadas y algunos pacientes que podían pagar sus servicios iban y se hospitalizaban en esa pensión privada. ¿Qué pasaba? Bueno, que en la pensión privada primero tenías que pagar. Segundo, el médico que estaba atendiendo su horario ordinario en el Hospital San Juan de Dios y que necesitaba ir a dar una vuelta a la pensión privada para ver un par de pacientes, iba y lo hacía. Yo supongo que el problema de mal uso del tiempo de los médicos que simplemente dentro del mismo edificio iban a la pensión privada a ver un paciente, pues no debía ser de un porcentaje significativo. Y un día decidieron, ya cuando el Hospital San Juan de Dios era un hospital de la Caja de Seguro Social, eliminar las pensiones privadas. Creo que en la mente de los que eliminaron las pensiones privadas estaba el tratar de impedir que los médicos en ese tiempo que pagado por la caja iban allá a revisar un paciente, estuvieran haciendo un mal uso de los recursos públicos. Y entonces, claro, eso va en la dirección de hacer más prístino el Estado y eso va en la dirección de robustecer nuestra democracia y todo eso. Pero ¿a qué dio lugar la eliminación de las pensiones privadas? Pues dio lugar a la aparición de hospitales privados, de clínicas privadas. Y entonces el 2% de ingresos médicos mal habidos se eliminó o se tuvo la intención de eliminarlo a cero, pero los pacientes privados que están recurriendo a hospitales privados de un precio elevadísimo, de un costo elevadísimo, y que podían recurrir a lo que antes eran las pensiones privadas, ya no lo pueden hacer. Entonces yo pienso, hombre, aquí debe haber algo así como institucionalmente lo que llamaban el negocio de Juan Caballo, ¿verdad? Algo que lo haces con muy buena intención, pero que da un mal resultado. Pero el asunto de la información disponible, de la digitalización y tal, como que no se queda ahí. Bueno, tú recuerdas hace unos pocos años donde empezaron a hablar de cuál era la situación del ICE, cuál sería la verdadera situación financiera del ICE. Y empezaron a ver si el ICE seguía una, unas normas contables que se llaman NIFs. No me acuerdo la sigla, qué quiere decir, ¿verdad? Unas normas internacionales de finanzas, que son normas elaboradas, difundidas internacionalmente, porque permiten tener más certeza en los datos que salen de una contabilidad. Y resulta que el ICE no usaba NIFs y entonces el endeudamiento del ICE no se sabía cuál era. La solvencia del ICE, que tiene relación con el endeudamiento, no se sabía cuál era. Y uno se pone a pensar, hombre, ¿cómo es posible que pueda haber una omisión de tal magnitud como para que una institución como el ICE esté dando unas estimaciones de su situación que no son confiables? Ok, ICE, no me acuerdo si está ahora sujeto o las está practicando, no está practicando las NIFs, pero un día de estos, hace poco tiempo, un amigo me llama y me dice que si escuché la entrevista que le hicieron a la señora expresidenta de la Caja de Seguro Social. Y la señora expresidenta de la Caja de Seguro Social
dijo en esa entrevista, no lo he verificado, pero le creo a mi amigo, que en la caja de Seguro Social la falta de confiabilidad que hay sobre los datos contables es porque no se siguen los NIFs. O sea, que ahí también estamos haciendo pues una contabilidad caserita que uno la puede hacer en un, ¿cómo le dicen ahora? En un mini super, ¿verdad? En un mini super puedes llevar la contabilidad sin NIFs, pero en la caja de seguro social no puedes llevar la contabilidad sin NIFs. Y entonces, chica, uno piensa y dice, bueno, y las decisiones que se toman, ¿cómo hace la gente que tiene que tomar esas decisiones con esa gran desconfianza que da el hecho de que la contabilidad no sea, no esté sujeta a las normas internacionales y pueda darte estimaciones que difieren enormemente de la realidad, que de por sí la contabilidad lo que da no son datos concluyentes como los que mide un micrómetro, ¿verdad? La contabilidad lo que da son estimaciones, estimaciones. Y el esfuerzo que se hace es para que las estimaciones cada vez estén más apegadas a la realidad. Fíjate, entonces, dos instituciones, ICE y Caja de Seguro Social, que con los medios digitales de los que ahora se dispone, como decías tú antes, para la regulación de la seguridad del tránsito, con los medios digitales de que se dispone ahora, uno podría tener más confianza en las cosas que se están haciendo, que por cierto, cuando hablabas de nosotros convergemos en un espacio jurídico en, en- en el- en nuestro ejercicio de la movilización autoconducida por nosotros mismos, ¿verdad? Cuando vamos con nuestros propios vehículos, convergemos en un espacio jurídico en unas circunstancias extremadamente riesgosas, no solamente por el tamaño bueno, del tamaño de nuestras carreteras y calles, sino también porque cada uno de nosotros está ahí, los que andan con un automóvil, creo que son de 2 a 4 toneladas, la masa que representan 2 o 4 toneladas de peso, a muchas veces 80 kilómetros por hora y frecuentemente a 50 kilómetros por hora. O sea que la inercia que hay en nuestras calles, así como le dices, en ese espacio jurídico, es como para no salir nunca. Y la cosa no termina ahí. Ve qué interesante la conexión. A raíz de la renuncia de especialistas y de las listas de espera y todo eso, se está declarando una emergencia nacional y se está diciendo, bueno, una de las cosas que vamos a hacer es trasladar pacientes. Hay unos pacientes que los vamos a agrupar en unos determinados hospitales, como se hizo el hospital para el COVID, ¿te acuerdas? Que era un hospital para fisioterapia y se convirtió rápidamente en muy buena hora en un hospital para el COVID que ayudó muchísimo en la lucha contra la pandemia. Bueno, para luchar contra esta emergencia de la renuncia de especialistas, vamos a agrupar los pacientes. Y uno de los grupos de pacientes que va a haber son los relacionados con heridos procedentes de accidentes de tránsito. Y eso conecta con lo que decías antes, en ese espacio jurídico de altísimo riesgo, se están produciendo una cantidad de heridos que utilizan recursos que la Caja de Seguro Social podría utilizar en otras direcciones. O sea que el tema de la información que tantas veces ha tocado Roberto Sasso, tantas veces lo ha tocado y desde tantos años, es importantísimo. Y uno se queda mirando, bueno, con las tecnologías que hay, con el precio siempre descendiente de las tecnologías de información, ¿por qué es que no tenemos
un gobierno digital. No sé si te acuerdas que había aquí un proyecto de gobierno digital que lo dirigía una señora y que a la señora de pronto le empezaron a hacer la vida muy difícil y finalmente renunció y tal y cual. Otro tema relacionado con información, los famosos escáneres del servicio de aduanas. Yo recuerdo haber hecho una consultoría, pero debe hacer 40 años, 35 años, en el Ministerio de Hacienda, y ahí eh, un grupo de trabajo hablaba de la importancia de los escáneres. En ese tiempo era para controlar el fraude fiscal. Y a mí me pareció tan revelador aquello, porque en la vida había oído hablar de esa tecnología. Y los escáneres van y vienen todavía. Y las noticias de hace un par de meses es que en una exportación de piña o de yuca, no recuerdo, a Holanda, eh, los containers pasaron sin ser escaneados, a pesar de que había un escáner. Y luego descubrieron que alguien había malogrado el escáner, que vaya usted a saber para qué. Pero entonces, lo que llamaban antes la mano negra, parece que está metiéndose en todo lo que signifique información digital, información de alta calidad, de alta velocidad. Ahí, pues, casi que deberíamos tener el consenso de que esos asuntos son de alta prioridad y que no abordarlos, pues, permiten cuestionar las razones por las cuales no son abordados. Yo me refería, cuando hablé de gobierno digital, a ese proyecto que dirigía doña Alicia Bendaño, que además Alicia Bendaño, Alicia. es una Ujú, persona tan competente y ejercía con tanta hidalguía y dignidad ese cargo, que es una pena que no se haya materializado ese proyecto. Pero no me voy a lamentar más por eso. Mm, Hoy es un buen día para retomar una agenda de gobierno digital. Eh, la penetración de telefonía celular móvil inteligente en Costa Rica es más del 100%. Hay más de sí. 100, Ujú, hay más líneas telefónicas que personas en este ujú, país. ujú. Y, y los obstáculos no digitales a la gestión pública siguen siendo los mismos que hace 30 años, cuando no existían ni los teléfonos celulares básicos, ¿verdad? Su primera generación. Hablabas del ICE y yo alguna vez, hace unos años, escuché a alguien que estuvo muy cercano a la gestión del ICE decir que la contabilidad del ICE se manejaba como una pulpería. Tú lo dijiste eh, más o menos con las mismas palabras, ¿verdad? Pero que esa sea la realidad de la empresa pública más grande de Centroamérica es, es una calamidad, ¿verdad? Es una calamidad para el ICE y es una calamidad para el país, porque a mí me parece que este tipo de empresas que tiene una misión tan clara, que ha sido tan importante, tan exitosa, tan determinante en el desarrollo del país, debería de esmerarse mucho porque su eficiencia institucional sea proporcional a su tamaño y que a mayor tamaño nos permita mayor capacidad de generación, de distribución, de exportación, de, de- de- de desarrollo de nuevas fuentes de energía, ¿verdad? Y el ICE más bien es como, a veces es un cuello de botella y a veces es un tapón de corcho. Siento que el ICE dejó de ser aquella institución que uno percibía como con una agilidad que daba gusto sentir el servicio que proveía, ¿verdad? Yo no me siento a disgusto con el servicio que provee, pero
nos hemos venido alejando año a año del umbral de 100% de generación de electricidad renovable que tuvimos, estuvimos en 99% hace 6 años. Y no se justifica que eso suceda cuando tenemos suficientes datos científicos sobre el cambio climático, tenemos suficientes datos sobre crecimiento de la demanda y tenemos suficientes posibilidades como para que entidades privadas eh, en, en consorcio o en contrato público-privado o privado con el Estado pudieran generar electricidad limpia de manera más barata a diferentes horas del día y que los excedentes se utilicen para bajar el precio, subsidiar industrias altamente demandantes de electricidad como la minería de, de- de certificados digitales en blockchain como las criptomonedas, que lo ha hecho Bután de manera súper exitosa. eh, o para exportar esa electricidad a otros países de la región donde se necesita electricidad limpia o se necesita electricidad barata, pero si nosotros no generamos electricidad limpia y no la generamos barata, digo, olvidémonos de exportar. Más bien nos convertimos en importadores, que fue lo que pasó en la temporada seca pasada. ¿Cómo puede ser que en el año 2024 Costa Rica importe electricidad? Eh, es indignante. Lo que pasa es que la piñata de indignaciones es tan amplia que pues, uno no va a conseguir que 10 personas salgan a la calle a reclamar por eh, la importación de electricidad, pero es inconcebible que Costa Rica importe electricidad, ¿verdad? Somos, eh, digamos, si nosotros hiciéramos una analogía entre la cantidad de agua que tiene nuestro país, es el equivalente a la cantidad de petróleo que tiene Arabia Saudita. Tenemos, somos el país más verde del mundo, en realidad no porque seamos muy conservacionistas, sino porque tenemos demasiada lluvia. ¿Y cómo puede ser que no hayamos sido capaces de crear infraestructura em, para sostener un poco esa agua, reducirle la escorrentía, aprovecharla para generar más electricidad? Embalses a donde más llueva en algunos puntos del año y trasladarla a lugares donde menos llueva, ¿verdad? Guanacaste se está desertificando y no es una opinión mía. En el año 2000 la NASA emitió unos escenarios climáticos para Centroamérica al año 2030 donde decía que el norte de Centroamérica se estaría desertificando y el norte de Centroamérica para la NASA empezaba en el río Lagarto, ¿verdad? Y todo lo que es la península de Nicoya se está desertificando. La enorme ventaja nuestra es que hicimos la tarea de reforestación a tiempo. Entonces, Guanacaste en época de lluvia se ve verde, pero dentro de 2 meses hay incendios forestales y está todo muy seco y hay carestía de agua, con un flujo migratorio nomádico. Quiere decir que no son turistas que vienen por 10 días, son nómadas que vienen por 120 días a consumir agua como consumen en sus ciudades y en sus países, que es como si fuera ilimitada. Y aún con la cantidad de agua que hay en este país, pues hay que racionarla porque no se puede sostener ese nivel de demanda de recurso hídrico en época seca durante tanto tiempo. Días, meses de época seca, 4 meses, digamos, de enero a abril. Y a mí me parece que nosotros no estamos sabiendo aprovechar, apalancarnos en la riqueza natural que tenemos. En este caso, estoy hablando de agua, ¿verdad? Pero podríamos estar hablando de muchos otros elementos de la naturaleza que no estamos pudiendo aprovechar porque tenemos tapones de corcho en el andamiaje público, ¿verdad? Y lo último que quiero decir para cerrar con esto y para volver al tema con el que iniciamos, nos, nos ofende, nos indigna, nos asusta la ola de violencia que vive nuestro país desde hace 3 años, sobre todo, ¿verdad? Que se ha desatado y ha crecido muchísimo en una ola de asesinatos que
no son asesinatos aleatorios, parece como si fuera una guerra entre diferentes facciones que se dedican al negocio del narcotráfico. Y eso nos asusta y nos indigna y nos preocupa muchísimo. Es el tema número uno de preocupación en las encuestas de opinión pública. Pero la cantidad de gente que muere en, en actos de violencia en este país es equivalente a la cantidad de muertes en carretera que tenemos. Y a ujú, nadie parece ujú, indignarle eso. ujú, ¿Verdad? Tenemos un porcentaje de muertes en carretera, obviamente, mucho más alto que cualquier país europeo. Obviamente. Digo, es obvio porque no tenemos ni las condiciones de infraestructura, ni la modernidad de la flotilla vehicular, ni los requisitos para obtener licencia a conducir, ni la responsabilidad ciudadana para manejar un arma letal como lo es un vehículo de manera prudente, prudente, prudente. Perdimos la prudencia, entre muchas otras cosas, perdimos la prudencia en nuestras vías de tránsito. Eh, y, y me resulta disonante que nos asuste tantísimo la criminalidad violenta y los homicidios y no nos asuste tantísimo la cantidad de muertes que hay en carretera. Me parece que es más probable morir en un accidente involuntario ujú, de tránsito que morir como daño colateral en un intercambio de ujú, disparos entre unos pandilleros narcotraficantes. Y ujú. no nos preocupa, ¿verdad? Con eso termino. Pues yo vuelvo al inicio y el inicio me permite seguir reflexionando de por qué razón eh, el, el ciudadano, el habitante, se siente ante el gobierno como se siente. Yo pienso que los miles de personas que acuden a a buscar un servicio en una institución pública van en actitud de ojalá me den esto, ¿verdad? Voy a ver si me encuentro alguien simpático que me atienda bien, ¿verdad? Porque la expectativa básica es que ahí detrás de cada ventanilla la gente te atiende con reglamentos en la mano o con arbitrariedad en la mano y te hace hacer una serie de trámites. Es muy sencillo. Mira, muchas veces vas a pedir un trámite que se puede hacer simplemente revisando ahí en la computadora, verificando algo y poniéndote un sello y te reciben la solicitud del trámite y te dicen, vuelva mañana. Y vuelva mañana quiere decir, no saben de dónde vengo, hasta dónde me tengo que devolver y de dónde tengo que volver mañana. De ahí yo lo que saco arbitrariamente es la sensación de que no hay el respeto debido para el ciudadano, no hay el respeto debido para el habitante. Y lo que más me indigna no es esta situación, lo que más me indigna es la resignación de los habitantes, de la cual hemos participado todos. No, ni protestes, de ahí, si quiere que venga mañana, mañana vengo, ¿verdad? Y vuelves con resignación. Esto me parece a mí que nos debería llevar a pensar cuál es nuestra relación aspiracional que deberíamos tener con el gobierno, que deberíamos tener con el sector público, que deberíamos tener con el Estado. Rápidamente uno pasa por los conceptos de sí, esta es una democracia, sí, ejercemos el voto, sí, el voto se respeta, sí, hay un tribunal superior de elecciones que hace que el voto sea eh, casi que 100% confiable y tal, pero entonces creo que hemos mistificado lo del voto, porque cuando nos ponemos a pensar cuál es el valor de un voto que se hace sin información completa,
o con información muy mediatizada. Cuando votas por diputados, realmente no conoces a ninguno de los diputados. Al candidato a la presidencia lo has conocido en 3 meses de campaña, pero a los candidatos a diputados no los conoces. Y sentimos de que estamos votando, eligiendo un Congreso, eligiendo un poder ejecutivo y tal. Eso es lo que llamo mistificación del voto. Y mientras pensemos que democracia quiere decir es el derecho a votar, tenemos primero un concepto muy debilucho de la democracia y segundo, vamos a estar siempre anclados a la resignación porque tenemos el consuelo de que sí, vivimos en un país democrático, otros países viven peor, así que no me importa tener que venir 2 veces a hacer el trámite a esta institución pública. De aquí salto a darme o a plantearme preguntas de qué es lo que hace que nos resignemos al mal servicio público. Y creo que es que todos los servidores públicos y los clientes de la administración pública no tenemos claro qué es la dignidad de un habitante. No tenemos claro qué es la dignidad humana que hace que sea altamente eh, criticable que me hagan venir 2 veces o que me hagan venir eh, eh, 2 veces en unas condiciones de tránsito horrorosas para obtener un servicio. Si tuviéramos claro lo que es la dignidad humana, creo que no estaríamos muy contentos de haber votado y de volver a votar, sino que estaríamos revisando muy críticamente qué es lo que le anda faltando a nuestro sistema, qué le anda faltando a nuestra percepción de la democracia, qué le anda faltando a nuestra propia consideración de lo que es un ciudadano y lo que es su dignidad. Y ese ejercicio no lo puede hacer el Estado, ese ejercicio no se lo quiero encargar a las escuelas. Cuando yo era chiquillo, en las escuelas se hacía ese ejercicio y se hablaba de esos fundamentos de la educación cívica. Hoy en día no sé si se lo hace o no se lo hace, pero hay bastante problema en la educación como para ponerle esa tarea. Si no lo hacemos los ciudadanos como una iniciativa interpersonal, como una iniciativa eh, social en nuestro nivel de alcance, eso se va a quedar sin hacer. Y si se queda sin hacer, vamos a seguir viviendo en un sistema democrático debilucho y en un sistema de respeto a la dignidad de los ciudadanos bastante, eh, con bastantes faltantes, con bastantes defectos. ¿Cómo lo hacemos? Creo que hay que ir conversando de estas cosas con un poco más de entusiasmo que lo que conversamos en cómo irá a salir el predecible resultado del Campeonato Nacional de Fútbol. Gracias por ese voto de confianza, pero todos los partidos hay que jugarlos. Em, Quería agregar un detalle último que me surge escuchando tu conclusión. Es que cuando yo vivía en Noruega, el sistema el Estado le da beca a, le da beca completa a toda persona que está eh, inscrita en una institución de educación superior. Puede ser para un diplomado, para un curso técnico, para un grado académico, el Estado le da un estipendio más que una beca, ¿verdad? Pues la universidad es gratuita, pero le da un estipendio que es suficiente para vivir bien sin necesidad de trabajar ni nada por el estilo. Pero además, en Noruega, el alcohol y sobre todo la cerveza tiene un impuesto brutalmente alto. Y entonces una cerveza cuesta $7. La verdad es que creo que ahora las cervezas son más caras en Costa Rica de lo que eran en Noruega en mi época. Pero decían los noruegos que
el impuesto, que el precio de la cerveza era el impuesto al estipendio estudiantil. Y escuchándote hablar pensaba en algo que a mí, hoy ando como indignado. Eh, el marchamo es el impuesto al aguinaldo. ¿Verdad? Uno debería pagar un marchamo para que las calles estuvieran impecables. Aquí hay, lo que se cobra por marchamo aquí es muchas veces, 20 30 veces más alto de lo que se cobra por el marchamo anual en Suiza. Y las calles en Suiza son impecables. Y no solo las calles son impecables. Si pagas marchamo, no pagas peaje durante el año. Y aquí en Costa Rica pagas un marchamo exorbitantemente alto, tienes que seguir pagando peaje y las calles son eh, profundamente deficientes, ¿verdad? Ok, me Muy voy a bien. bañar con agua fría. Ok. Hasta luego. Bueno, nos vemos.